Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy la doctora Dina Elizabeth Cortés Cos y el día de hoy te quiero compartir una conferencia titulada La igualdad desde la diferencia. Así es una conferencia que, si bien el título suena un poco contradictorio, verás que muchas veces desde esa diferencia podemos hacer grandes cambios y llegar a la igualdad. Estoy muy contenta porque fui invitada por el Departamento de Inclusión de la Universidad Tecnológica Mariano Escobedo a participar en la 7ª semana de Equidad de Género. Y pues muy contenta, les dejo aquí el resultado de esta gran experiencia. Que lo disfruten. No olviden suscribirse a mi canal. Bienvenidos sean todas y todos ustedes a esta 7ª semana de Equidad de Género que año con año realiza la Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo a través del Departamento de Inclusión. Y gracias a toda la gente que se toma el tiempo de estar con nosotros, de acompañarnos en esta semana que sin duda será interesante y de mucho aprendizaje. Este es un evento en el que se promueve el respeto, la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres. Y bueno, pues para iniciar con este evento, quiero darle la más cordial bienvenida a Elizabeth Cortés. Ella es una destacada conferenciante, oradora motivacional, profesora. A causa de una negligencia médica, perdió la vista, adquirió la discapacidad visual a la edad de 18 años, pero eso la motivó, gracias a su perseverancia, le ayudó a afrontar la situación. Ha viajado por diversas partes del mundo, compartiendo su experiencia de vida e inspirando y motivando a grupos en situación de vulnerabilidad para su empoderamiento académico y social. Y bueno, ella nos va a platicar acerca de la igualdad desde la diferencia. Eli, como siempre, eres bienvenida. Este es tu espacio. Adelante. Gracias, muchas gracias a toda la dirección de inclusión. Bueno, al departamento de inclusión, ya ves, ya los estoy haciendo dirección. Muy feliz, para mí la verdad es un honor siempre ser invitada por ustedes, un equipo de trabajo muy talentoso. Y bueno, pues bienvenidos a todos los que están conectados, a los que están siguiendo esta transmisión. La verdad, el día de hoy traigo preparado un tema que lleva por nombre la igualdad desde la diferencia. Oye, tal vez escuchas el nombre y dices, a ver, ¿cómo decídete? O igual o diferente. Y ayer justamente que estaba platicando con mis papás, me decían, oye, parece canción de Arjona, ¿no? Así el título, parece un título medio rebuscado, pero la verdad, al final de esta conferencia tú te vas a dar cuenta por qué el contraste de estas dos palabritas. Y bueno, déjame preparo, tengo por aquí mi acordeón. Y bueno, pues, ¿qué tiene que ver igualdad y diferencia? O sea, tal parecería que son palabras antónimas. ¿Y por qué están en esta frase? Bueno, debes de saber que pese a que hoy por hoy muchos países en el mundo han adoptado este concepto de igualdad, pues la verdad todavía estamos un poquito lejos de llevarlo como tal. Y vaya, simplemente es cuestión de que nos remontemos un poquito. Hace unos meses tuvimos un retroceso muy fuerte en materia de derechos humanos universales, hablando de diversos países en el mundo. Lo que sucedió en Afganistán fue algo verdaderamente triste, desalentador para muchas mujeres, porque ya se había ganado una serie de derechos y con este movimiento fuerte que hubo, con este retroceso, nuevamente mujeres confinadas al hogar,
mujeres sin derechos y tal vez pensamos, oye, ¿y qué sucede? O sea, estamos en el 2021 y todavía con ese tipo de pensamientos, pues la verdad sí, es una realidad. A lo largo de la historia, pues ha existido un montón de discriminaciones por razón de etnia, por la nacionalidad, discapacidad, género, ideologías y también por identidades. Y bueno, la lista es interminable. Pero, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que pasa en el mundo, con lo que estamos viviendo actual, con este tema? Pues tiene mucho que ver. Fíjate que desafortunadamente nosotros vamos arrastrando una serie de ideologías, vamos arrastrando sistemas, arrastrando diversos patrones de conducta que tuvieron nuestros antepasados y por eso hoy por hoy pues es difícil llegar a esta igualdad. Vamos a comenzar desde el principio. Te voy a contar cómo más o menos comienzan las desigualdades. Me voy a situar en la época de la primera ola feminista. Sucede que en Francia pues estaba instaurada la monarquía y entonces era muy ruda, no había como muchos derechos, todo estaba a favor de las monarquías, era un gobierno absolutista y bueno, hombres y mujeres históricamente se unen para luchar por los derechos del hombre y del ciudadano. Fue una declaración que se firmó en ese entonces. Lamentablemente, cuando este movimiento gana, pues se hace a las mujeres a un lado y prácticamente dicen, bueno, pues la declaración dice derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, pues fue el primer retroceso fuerte para el movimiento feminista. Los derechos de las mujeres no fueron considerados. Después, bueno, pues las mujeres comienzan a exigir los derechos y los acuerdos a los que se les había invitado y otorgado, y es que, bueno, pues se consolida el movimiento feminista y a raíz de ahí tiene un auge importante. El feminismo está dividido en olas. Hoy por hoy nos encontramos en la cuarta ola y la verdad son periodos de tiempo muy largos, pero a lo largo de estas olas se han logrado muchos, muchos avances a favor de las mujeres. Pero te cuento algo muy importante. Desde los inicios del feminismo, que si bien buscaban empoderar a las mujeres, había una situación muy interesante a partir de la segunda ola feminista. No eran consideradas las mujeres con discapacidad, mujeres con identidades sexuales diferentes, tampoco eran consideradas las mujeres negras, no eran consideradas nada de esto. Entonces decías tú, bueno, ¿cómo? ¿Somos o no somos mujeres, no? Según el movimiento feminista. Pero bueno, fue en Estados Unidos que un grupo de mujeres afroamericanas que eran esclavas, pues se unen y comienzan a abogar por los derechos y la igualdad desde esta postura feminista de la segunda ola, ¿ok? Y bueno, y así poco a poco se han ido incluyendo un sector vulnerable dentro de las mujeres. No significa que las mujeres seamos un sector vulnerable, sino que hay un sector dentro de toda esta gama del feminismo que no se había considerado, que son esos conceptos a priori que mencioné. Y bueno, ¿por qué? Porque sucedía que dentro del mismo movimiento feminista había esta diferencia. Se hacía un lado a las personas con discapacidad, a las mujeres de color, a las personas con identidades diferentes, pues porque los clichés y estereotipos de la época las consideraban como mujeres débiles. Dentro de ser mujer, bueno, pues una mujer con discapacidad, una mujer de color o una mujer con una orientación sexual diferente, pues era considerada una persona débil que necesitaba pues ser protegida y no andar luchando o abogar por ciertos derechos, ¿ok? A eso, bueno, pues agrégale
que los estándares de belleza siempre van en alza, siempre buscan una mujer perfecta, una mujer que tenga un cuerpo maravilloso, que sea bonita, que sea inteligente, que sea etcétera, etcétera, y que a la vez sea obediente, sumisa, etcétera. Entonces, bueno, pues todos estos clichés marcados con todo lo que se ha transmitido a lo largo de la historia, pues es que vienen a crear esta doble vulnerabilidad o triple vulnerabilidad, dependiendo. Cuando, cuando eres mujer, bueno, por default creen que ya, ¿sí? O sea, eres como vulnerable, pero ahora imagínate si eres mujer con discapacidad, si provienes de alguna etnia, si aparte de todo tienes una orientación sexual diferente, entonces ahí se van sumando las vulnerabilidades. Te cuento que cuando yo adquirí la discapacidad, bueno, antes te platico que desde siempre tengo, bueno, desde siempre he tenido este amor al feminismo, al trabajar con las mujeres, al empoderarlo, porque siento que he sido muy bendecida. He caído en una familia hermosa que la verdad siempre impulsó en las mujeres de la familia el ser alguien, el estudiar, el trabajar, el darnos estos derechos, el tener la igualdad en el hogar. Y la verdad, yo me siento muy feliz, muy contenta de vivir esa experiencia y me gusta transmitirlo a las personas con las que trabajo, con las que estudio, con las que de alguna manera tengo contacto. Entonces, si bien decíamos que la mujer por sí es vulnerable, yo cuando adquirí la discapacidad pensé, valió madre, porque si de por sí, por ser mujer, ya tenía algunas pequeñas trabas, entonces imagínate mujer y ahora con discapacidad. Y bueno, pues cabe precisar que el mundo se me vino encima, porque no solo me enfrentaba a una realidad que existía cuando yo estaba en mi carrera, pues estaba muy de moda tratar de romper esa brecha salarial. Había todavía puestos en los que eran favorecidos los hombres y no las mujeres. Y ahora agrégale que yo ya tenía una discapacidad visual. Entonces, me sentía doblemente discriminada. Pero bueno, ¿qué requerí para comenzar a actuar? Pues te cuento que la palabra clave fue feminizar la discapacidad. Es decir, ponerle o incluirla al movimiento feminista, luchar para que sea reconocida, ¿sí? Una persona con discapacidad, una persona con una orientación diferente, una persona de un grupo étnico, que se incluyan a este movimiento. Hoy por hoy, bueno, somos muchas las personas con discapacidad, muchas personas que estamos luchando para que estos derechos sean también reconocidas. Pero bueno, te voy a contar, o el día de hoy te voy a contar cuáles son y cuáles han sido todos esos retos, miedos, creencias, obstáculos y todo lo que se ha presentado en torno a esta que yo le llamo doble vulnerabilidad, ¿sí? El ser mujer y tener una discapacidad. Primero te cuento un poquito de estadísticas. Hoy por hoy, lamentablemente, son muchas las personas con discapacidad. Digo lamentablemente porque no todas las discapacidades, pues, se nace con ellas sí, muchas discapacidades son adquiridas por falta de seguridad en los empleos. Hay muchas personas que sus fábricas, sus jefes, etcétera, no les proporcionan el material adecuado y pues lamentablemente adquieren una discapacidad. A veces son amputaciones, a veces son problemas un poquito más graves de movilidad que afectan la movilidad y bueno, pues estas cifras siempre van en aumento. De un 50% de personas con discapacidad en el mundo, te puedo decir que casi el 40 y tantos por ciento han sido discapacidades adquiridas por una negligencia, llámese en el sector privado, en las empresas, llámese por negligencias médicas, etcétera. Y aún así, bueno, pues un porcentaje muy alto son las mujeres. Hay más mujeres que hombres con discapacidad. Y esto, bueno, es un poquito congruente
porque en México el INEGI demostró que hay más mujeres que hombres en nuestro país. Entonces, pues sí tiene un poquito de congruencia que seamos más las mujeres con discapacidad que los hombres con discapacidad. Y bueno, te cuento que he tenido la oportunidad de convivir con muchas mujeres que han adquirido una discapacidad por X situación, ¿no? Y tenemos redes, colectivos muy importantes en los que usualmente compartimos nuestras experiencias. Y el día de hoy, bueno, con el permiso de todas ellas, te voy a presentar 7 cosas, ¿sí?, que involucran miedos, frustraciones, todo lo que les confiere y lo que pues convierte, ¿sí?, en mujeres que no son plenas, en mujeres que muchas de estas anécdotas que te voy a contar, pues como te digo, experiencias incluso personales, involucran experiencias de compañeras que hemos leído, que hemos investigado, y bueno, la finalidad de esto es para que veamos y aprendamos que todavía nos falta un poquito, no mucho, nos falta poquito por hacer, y que de aquí salgan muchas políticas muy padres. En primer lugar, te cuento que, bueno, nuestro aspecto número 1 le puse por título aspecto social. Y bueno, ¿cómo es la vida de una persona con discapacidad? ¿Sabías tú que pues existe un factor importante? Muchas veces las mujeres con discapacidad no son económicamente estables porque no tienen un acceso a un trabajo bien remunerado. Usualmente trabajan como obreras o trabajan como paqueteras, etcétera. O sea, no significa que estos trabajos no sean dignos, al contrario, son de admirarse, pero lamentablemente no son trabajos muy bien pagados. Ahora bien, ¿por qué tiene que ver que la estabilidad económica afecte la vida social de una persona? Pues mucho. Desde el momento en el que una persona no tiene un ingreso económico fuerte, pues se ve limitado a varias cosas. Y un ejemplo de esto, ¿sí? Hoy por hoy, pues son carísimos, ¿sí? O las adaptaciones también son carísimas. Entonces, pues esta parte de la vida social te conlleva, por ejemplo, a tomar el transporte público. Y aquí, bueno, sucede algo muy importante, que muchas veces tenemos que superar una sarta de dificultades que se convierten en el día a día, no solo de las mujeres con discapacidad, sino de las mujeres en general. Y te cuento que muchas veces en las rutas o en los transportes urbanos, pues estamos más expuestas a robos, asaltos, algún tipo de violencia en general. Entonces, como lo ves, es toda una cadenita, ¿ok? También dentro del ámbito social, te cuento que, bueno, ¿qué barreras existen? Tal vez la gente dirá, bueno, pero ya hay igualdad en México. Pues te cuento que desde el momento en el que a mí en lo particular me toca llegar a un restaurante y no tienen un menú en braille, no tienen una rampa, no tienen alguna accesibilidad, pues entonces no hay igualdad, ¿sí? Ahí no se está promoviendo la igualdad. Existe esa pequeña barrera. Y son cosas tan sencillas que podemos llegar a hacer, como poner una rampa, por ejemplo, de madera o algo por el estilo. No necesitamos trastocar todo el lugar. Ser un poquito más inclusivos y buscar la manera de cómo sí atender a una persona con discapacidad, en este caso que es el foco de la conferencia, pero también hay lugares, sí, por experiencias de compañeros, hay lugares en el que no permiten entradas a personas de la comunidad LGBT. Entonces, realmente sigue existiendo esta discriminación, a lo mejor no como en la época de la segunda ola, de la tercera ola, de la Segunda Guerra Mundial, sino sigue existiendo, pero de una forma más sutil, ¿sí?
Ahora la discapacidad ya no agrede físicamente, pero, perdón, la falta de inclusión a personas con discapacidad no agreden físicamente, pero pues sí en este tipo de negligencias que deberían de ser subsanadas. Y bueno, nuestro segundo punto, la violencia de género. Y lo quiero dejar como violencia de género porque obviamente engloba todas las vulnerabilidades que vimos hace un momento. Obviamente para las personas con discapacidad la violencia es un tema todavía un poquito más oculto, es un tema tabú. Y la verdad son más las personas con discapacidad que se ven expuestas a este grave, grave problema que lamentablemente sigue en incremento. ¿Por qué? Bueno, pues por la limitación de pensamiento que les van programando a las mujeres y por ende a las mujeres con discapacidad. Recordemos que esta programación o esta socialización que muchas veces la familia hace hacia las personas de no, tú no puedes porque no ves, o no puedes porque no caminas, o no puedes porque no oyes, etcétera. Bueno, pues llega a limitar, es un pensamiento limitante y por supuesto que llega a afectar. Y pues cabe precisar que tanto la violencia como la desigualdad han incrementado muchísimo ahora tras la pandemia. Y pues obviamente muchísimo más para las personas con discapacidad. Tal vez dirás, bueno, ¿y a qué tipo de violencia se enfrenta una persona con discapacidad? Pues por supuesto que a cualquiera de las tipificaciones existentes. Existen más de 31 tipos de violencia, entre las que se encuentran la sexual, la psicológica, la ginecobstétrica, la física, por supuesto, Sí. y bueno, este tipo de violencia siempre están ahí presentes. En un momento más voy a hablar de este tipo de violencia ginecobstétrica, que es una realidad para personas con discapacidad, pero en un momento más llego a ese punto. Nuestro tercer punto, formación profesional. Y aquí te va mi experiencia de vida. Fíjate que cuando yo terminé mi carrera profesional, ¿sí? Busqué trabajo y bueno, antes debes de saber que mi discapacidad fue adquirida cuando yo tenía 20 años, casi al final de mi carrera. Para un poquito antes de adquirir la discapacidad, pues yo ya tenía varios intercambios culturales porque me encanta la viajada. Entonces, pues tuve la oportunidad de estar en Austin, tuve la oportunidad de estar en Argentina y pues obviamente todo eso sube tu currículum. Entonces, en la facultad nos enseñaron a poder meter nuestro currículum a una base de datos, a una bolsa de empleo, y resulta que cuando yo egreso, pues la lluvia de oportunidades laborales sucedían. Me hablaban de muchas escuelas, porque mi formación es como docente, y me hablaban de muchas escuelas para poder trabajar ahí con ellos, ¿no? Y una de ellas, espero no ofender a la escuela, porque esto ya pasó hace mucho tiempo, estoy segura que ya cambiaron de directores, espero que sí lo hayan hecho. Pero una de esas escuelas fue la escuela Cambridge, que está allá por Cumbres. Y recuerdo muchísimo una entrevista laboral. Llegué y la persona que me recibió me ayudó a caminar hacia la oficina porque obviamente, pues, cuando es la primera ocasión en la que llegamos a un espacio, pues las personas que no vemos tenemos que reconocerlas, ¿no? Entonces me ayudó a caminar a la oficina y lamentablemente esta persona se enfocó más en mi discapacidad y no en las capacidades que tenía. Recuerdo que incluso me llegó a cuestionar de cómo le iba a hacer yo para dar clases si no veía. ¿Cómo le iba a hacer para controlar un grupo? A ella le daba miedo, literal, me comentó esto, de que me da miedo que los papás vayan a sacar a sus hijos porque no quieran que una persona con discapacidad visual atienda a los mismos, ¿sí? O sea, ella tenía el temor de que los papás fueran a retirar a sus hijos, ¿ok? Entonces, qué lamentable que esto suceda y te lo cuento, fue una experiencia personal. Y así como la mía, estoy segura que muchos de mis amigos, bueno, y de personas con discapacidad se ven enfrentándose o se han ido enfrentando a este tipo de cuestiones.
En la escuela se habla mucho de inclusión, se promueve la inclusión, pero la verdad todavía hay muchas escuelas que no cuentan con intérpretes, que no cuentan con una infraestructura adecuada y por supuesto que tampoco han homologado la currícula para establecerla y que sea inclusiva. ¿En qué sentido? Simplemente a veces las personas que tenemos una discapacidad tenemos que buscar clases extracurriculares, estar trabajando por fuera en buscar nuestra propia adaptación cuando el resto de los chicos pues están ya en deportes, están haciendo alguna actividad cultural y nosotros a veces nos tenemos que ver limitados porque tenemos que estar invirtiendo nuestro tiempo en buscar el cómo sí hacer que nuestras clases sean inclusivas en lugar de pues estar simplemente a expensas de una forma inclusiva como debería de ser en las escuelas. Y bueno, pues así también te puedo contar que la inclusión en la educación tampoco es muy real en el sentido que continúan habiendo diferentes barreras, incluso arquitectónicas, ¿sí? Estoy segura que poco a poco, pues todo esto se va a ir gestionando, se va garantizando, pero es por eso que comentaba que todavía nos falta un poquito para llegar a esa igualdad. El número 4, la inserción laboral, bueno, pues va un poquito de la mano con lo que te comentaba anterior. Por supuesto que sí, ahí ya se promueve mucho la igualdad educativa, pero tenemos un problema muy fuerte que es la inserción. Las escuelas egresan y egresan y egresan personas con discapacidad, pero la verdad ya en el tema de inserción laboral es todavía muy difícil. Hay mucha discriminación que en las empresas, mucha discriminación basada en el género. Entonces, imagínate, solo por ser mujer, no es tan fácil acceder a un sector privado. A eso agrégale que tengas una discapacidad. Hay muchos hombres con discapacidad que sí se encuentran en los sectores privados y bueno, las estadísticas muestran que efectivamente son ellos quienes tienen un poquito más de acceso. Y bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues buscar la manera de reactivar, ¿sí? De buscar los empleos para mujeres y mujeres con discapacidad. Hoy por hoy ha incrementado mucho la tendencia de contratar personas con discapacidad porque la verdad trae muchos beneficios económicos. En términos de empleabilidad, el salario de una persona con discapacidad es remunerado en su totalidad ante las cuestiones fiscales. No sé muy bien cómo funciona eso, pero un salario de una persona con discapacidad pues, se remunera y no le genera impuestos al contratante. Y eso es lo que ha permitido que hoy por hoy pues se contraten más personas con discapacidad, pero lamentablemente los contratan solo para tener este beneficio, pero no les dan la oportunidad de desarrollarse plenamente. Y pasa algo muy importante. Ahora bueno, que de forma nacional se hizo este pequeño ajuste a nuestra ley donde beneficia tanto al contratante como a la persona con discapacidad, sucede algo muy importante. Pues sí, se aceptó que ya haya más personas con discapacidad en diversos puestos, tanto públicos como privados, pero lamentablemente ponen estándares muy altos, personas que sepan inglés, que sepan otro idioma, que tengan una carrera profesional terminada, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde digo, bueno, pero qué incongruencia, ¿no? Porque acabas de aceptar que las personas con discapacidad entren a la parte laboral, pero no consideraste que en un pasado no muy lejano estas personas no fueron capacitadas, o sea, había problemas de inclusión escolar. Entonces, obviamente, esta parte también sigue pues como rezagada, porque no es congruente con lo que se está pidiendo. Entonces, tú estás pidiendo un perfil muy alto, un egresado que tenga una carrera profesional, cuando esto apenas es una realidad, o sea, cuando apenas se está incorporando, se están haciendo adecuaciones, se está haciendo una lucha para que se incorporen este tipo de personas a las aulas. Entonces, pues ahí también tenemos un desfase
muy, muy fuerte, porque ¿qué pasa con todas esas personas que tienen una discapacidad y que por X situación no pudieron acceder a un sistema educativo? Pues que lamentablemente no son sujetos de contratación y pues no se pueden incorporar a la vida laboral. Y bueno, un porcentaje también, una nota importante que acabo de leer hace poquito, es que muchas de las mujeres que hoy por hoy se encuentran laborando, pues son porque están en puestos sociales. Por ejemplo, en el DIF, en cosas sociales así como asociaciones civiles, etcétera, pero todavía no se ha logrado consolidar el acceso a mujeres con discapacidad al sector empresarial o al sector privado, ¿sí? Entonces, esto es un foco de atención. ¿Por qué? Porque todavía se continúa estereotipando a las mujeres como un sexo débil, como una persona que debería de estar enfocada en causas sociales y no en unas causas como más empresariales y más de business, ¿verdad? Entonces, bueno, si lo ven, es una forma muy sutil, pero muy, muy sutil, de continuar estereotipando. Y bueno, las estadísticas lo muestran. La mayor parte de las mujeres con discapacidad se encuentran en puestos que tiene que ver con la parte social y no con la parte empresarial o algo. Y tal vez dirás, bueno, pues es lo que estudió. Pues sí, porque si nos remontamos hacia atrás, también son las carreras que se ofrecen a este perfil de mujeres, ¿sí? Hoy por hoy, pues son pocas las escuelas que te llegan a ofrecer una ingeniería, una carrera de administración o algo que te vaya perfilando para un tipo de puesto un poquito más orientado al sector privado. Y bueno, nos vamos ahora al punto número 5, que son las desigualdades legales. Tal vez tú dirás, no, ya existe la igualdad. Pues déjame decirte que no. Y te pongo un ejemplo. Tengo una compañera con discapacidad motriz que, bueno, su discapacidad fue adquirida después de que ella se casó, que tuvo algunos, no recuerdo si tiene 2 o 3 niños. Lamentablemente el matrimonio, pues debido a la discapacidad terminó y ese punto lo voy a abordar enseguida, ¿verdad? En nuestro siguiente aspecto, pero aquí me quiero enfocar a la parte legal. Cuando el matrimonio termina y deciden disolverlo, lamentablemente las leyes dieron la patria potestad al papá y no a ella. ¿Por qué? Porque ella tenía discapacidad, es una mujer y es una mujer con discapacidad. Entonces, pues en este caso no hubo un análisis de contexto. No importó que ella fuera autosuficiente, que trabajara, etcétera. No, simplemente que la corte pensó, los niños van a tener una mejor calidad de vida con un papá que sí puede caminar, con un papá que los puede llevar a X lugar, etcétera, y no con una persona que no puede caminar. Entonces, esto es un caso real, chicos. La verdad, existen este tipo de negligencias y lo más triste de todo es que son casos muy, muy cercanos. Y bueno, en este punto, pues sí vale la pena pensar y replantear en que no se ha reconocido la tarea biológica de las mujeres para formar una familia, para ser ella la cuidadora y la responsable de sus propios hijos. Actualmente, pues una mujer y una mujer con discapacidad se instruye para pasa algo muy importante, chicos. La sobreprotección es uno de los factores que también impiden el desarrollo pleno de una mujer y de una mujer con discapacidad. Muchas veces, pues debido a las inseguridades que hay en nuestro país, pues las mujeres con discapacidad pues son sobreprotegidas. Obviamente que la familia tiene mucho miedo a que sufran algún tipo de abuso, algún tipo de agresión y, y bueno, pues es por eso que la sobreprotección también llega a impedir el desarrollo pleno de una mujer y una mujer con discapacidad.
Y bueno, en este punto, ¿qué valdría la pena hacer? Pues solo trabajos de sensibilización. Yo creo que con trabajos de sensibilización hacia los papás, hacia la familia, para que entiendan que pues definitivamente la sobreprotección necesita ser controlada. Sí vale la pena tener cuidado, tener protección, pero vale la pena también empoderar a una mujer con discapacidad en aras de que se sepa defender físicamente, legalmente y bueno, de todos los aspectos que permitan que ella pueda hacer las cosas por sí mismas. Y bueno, tengo el punto que les comentaba. Otro de los retos a los que se ha sometido una mujer con discapacidad es esta parte de la discapacidad como desestabilizador de una pareja. Sucede que muchas veces el adquirir una discapacidad es una causa de ruptura matrimonial o de ruptura de pareja. Créanme, tengo infinidad de compañeras que se encuentran en una situación similar. Y es diferente que cuando tú adquieres una discapacidad desde chiquito y bueno, pues entonces de esa manera ya se te va instruyendo de cierto perfil. Entonces, ha sucedido que hoy por hoy las mujeres con discapacidad pues todavía se encuentran un poco más susceptibles en cuanto a encontrar una pareja. Vi hace poquito un reportaje muy interesante que decía que los hombres con discapacidad consiguen casarse o consiguen parejas muchísimo más fácil que una mujer con discapacidad. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo de los estereotipos sociales que existen. Entonces, muchos de los hombres que no tienen una discapacidad, pues son instruidos en que se deben de buscar a una mujer que esté al cuidado de los hijos, que pueda manejar, que pueda hacer muchas cosas y por ende, pues una persona con discapacidad no cae en ese perfil. Pero ¿qué sucede con una mujer que no tiene discapacidad? Pues es instruida a que pues sea buena, sea compasiva y es por eso que está un poquito más abierta a aceptar una persona con discapacidad. Y fue un reportaje que vi hace poquito ahí en el YouTube que me llamó mucho la atención y bueno, pues me dio pie para hacer una investigación que en este momento estoy trabajando. Fue algo muy increíble. La tendencia hoy por hoy, chicos, y esto lo veo también con mis compañeras con discapacidad, la tendencia es que si una mujer con discapacidad accede a una vida marital, etcétera, es porque su pareja también tiene discapacidad. Entonces, esa es la tendencia actual. Es muy raro ver una persona con discapacidad emparentada o casada con una persona que no tenga discapacidad. Entonces, bueno, pues esto es una realidad. Y bueno, tengo dos puntitos más. Uno de los puntos tabús más fuertes que también me gustaría tocar es la sexualidad y la discapacidad. Este es un tema que muchas veces, bueno, ha causado controversia porque a lo largo de la historia se ha visto que las personas con discapacidad pues son angelitos, los ven como niños, los ven como que, ay, no, pobrecito, no ve, no camina, no oye, no, etcétera, no puede tener relaciones. Pues esto es un mito, la verdad. Y muchos aspectos te van demostrando que la sexualidad no es para ti o no es para una persona con discapacidad porque tú eres diferente. Y muy pocas personas tienen acceso a una vida sexual plena. Y fíjate que nuevamente te cuento de un documental que vi en Discovery Channel. Me llamó mucho la atención saber que en Holanda, el país europeo, pues tienen como una casa de citas, ¿sí? Exclusiva para personas con discapacidad, donde sexoservidoras pues saben cómo atender a la persona con discapacidad. Si es, por ejemplo, si tiene una discapacidad motriz, ellas saben bajar a la persona de la silla de ruedas, acomodarlo, etcétera. Entonces, aunque suene gracioso, créeme que existe. Y
Y a mí en lo particular me llamaba mucho la atención, no por la parte de que llegan a ser tan inclusivas incluso en este aspecto, sino que poco a poco se va abriendo y rompiendo ese estereotipo de tabú que la sexualidad no es propio de una persona con discapacidad. Y, y créanme que también muchas estadísticas muestran que esto es una de las causas más graves de estrés y depresión, porque es más fácil hablar de inclusión que hablar de este tema tabú. El derecho a la maternidad es otro de los puntos que también va englobado, algo que no se ha como abierto al todo, es la maternidad para una persona, una mujer con discapacidad. Se ha instruido a que la mujer con discapacidad debe de ser cuidada, no debe de ser cuidadora, ¿sí? Ella no es capaz de tener un hijo porque no puede ver o porque no puede escuchar o porque no puede caminar, etcétera. Y lamentablemente este tipo de opiniones continúan propagándose. Y muchas veces se ha dicho, o sea, he escuchado speech así tan lamentables que dicen, bueno, ¿y qué vas a hacer con un hijo normal si no ves, si no oyes, si no caminas? Entonces, este tipo de prejuicios, pues sí llegan a dañar lamentablemente. He escuchado dentro también de compañeras con discapacidad que quieren tener un niño, no tanto casarse porque a lo mejor ya por X situación no se pudo acceder a esto, pero sí buscan tener un hijo y las mismas mamás, los mismos papás le dicen, oye, con un hijo no se juega. Si tú no ves o tú no escuchas, ni te arriesgues. Y bueno, ¿qué decir de la adopción? La adopción para mujeres con discapacidad simplemente no existe. ¿Por qué? Porque pues no ves, porque no escuchas, porque no caminas, porque tienes una dificultad y el niño pues necesita una calidad de vida. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos temas están muy, muy alejados de este factor de igualdad. Entonces, la conclusión aquí es que las mujeres que quieren ser madres, pues deben de ser respetadas también y abogar o debemos de abogar o incluir este tipo de consideraciones en esta que llamamos igualdad. Finalmente, te voy a hablar de un tema importante, las demandas sanitarias. ¿Qué son las demandas sanitarias? Son prácticamente todos los accesos a la salud de las personas. Me voy a centrar un poquito en la salud sexual. ¿Por qué? Porque es la que todavía está un poquito más difícil el acceso. Y es la que te comentaba que tiene que ver y va de la mano con la violencia ginecobstétrica. Tengo dos compañeras con discapacidad motriz y me platicaban que no hay sistemas de salud inclusivos en aras de que si ellas, por ejemplo, quieren acceder a una revisión ginecológica o a una mastografía o algo por el estilo, los ginecólogos simplemente le dicen de que, ay, pues, solo le hacen preguntas, etcétera, pero no hacen una exploración física porque ella no puede caminar, subirse a la camilla, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Pues como hay problemas para subir a la camilla o porque precisamente por la discapacidad motriz tienen algún problemita en la columna y no pueden estar en una posición vertical todo el tiempo, pues simplemente les niegan el acceso. Entonces, pues esto la verdad es lamentable porque deberían de buscar formas adecuadas para poder realizar este tipo de exploraciones que sin duda hoy por hoy son necesarias para salvar muchas vidas. El día de mañana es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y muchas veces muchas asociaciones dicen es que hay que prevenirlo, pues sí, pero cuando las demandas sanitarias no son inclusivas, ¿cómo podemos prevenirlo? Entonces es un ciclo que todavía no se ha logrado consolidar del todo. Es un ciclo que continúa abierto, que continúa a expensas de que, bueno, se ha mejorado. Les cuento que, como siempre, nuestras compatriotas feministas europeas en España
ya formaron un colectivo de mujeres en silla de ruedas para trabajar con para avanzar en este punto de la salud inclusiva. Y crearon una camilla que se mueve y que permite a la mujer con discapacidad motriz pues incorporarse de una forma que no se lastime y que pueda acceder a este tipo de revisiones ginecológicas, que si son negadas, entran dentro de violencia ginecobstétrica. Entonces, aquí en nuestro país todavía nos falta avanzar en eso. Pero bueno, ya en España se está trabajando. Estoy segura que gracias al impacto que tienen las redes, al impacto de la globalización, pues muy pronto en México tendremos cosas similares. Y bueno, esos son los puntos, chicos, que resumí en cuanto a barreras que tiene una mujer y una mujer con discapacidad. Son los puntos y los retos a los que nos vemos enfrentadas para ver la igualdad desde una diferencia, desde la diferencia y desde la trinchera de una discapacidad. Hay muchas cosas que nos faltan por hacer. ¿Cómo vamos a igualar? ¿Cómo vamos a realmente hacer hacer funcionar esta inclusión? Pues obviamente, en primer lugar, tenemos que cambiar la autopercepción que se tiene de cada uno de nosotros. Las mujeres con discapacidad tenemos que cambiar ese switch de que somos mujeres débiles, de que somos mujeres que necesitamos ser protegidas y tenemos que cambiar ese switch. Hoy por hoy, una mujer puede acceder a educación, a trabajo, que si bien va a costar un poco de esfuerzo, sí, pero como dicen, no hay peor lucha que la que no se hace. Y obviamente, pues fortalecer el análisis, la investigación en este tipo de temas. Es necesario que podamos dividir. Yo, por ejemplo, me considero feminista, me considero una mujer feminista, pero a veces tengo que dividir. Como mujer y como feminista, prefiero dividir y trabajar con los derechos de las mujeres con discapacidad que del resto de las mujeres en general. ¿Por qué? Porque lo demás ya, gracias a Dios, está muy trabajado. Pero, ¿qué pasa con las mujeres con discapacidad? ¿Qué pasa con las mujeres indígenas? ¿Qué pasa con las mujeres LGBT? Entonces, obviamente es necesario dividir un poquito. A veces se vale que podamos hacer un poquito más específico el estudio para que se pueda analizar y que se pueda gestionar una buena protección en materia de derechos humanos. Y bueno, chicos, eso es todo en cuanto a mi participación. No me quiero ir sin escucharlos. Me gustaría saber qué piensan de todo esto, si habían escuchado algo al respecto, qué creen que podamos hacer, cómo creen que todo esto se pueda solucionar, qué tanto nos falta. Y bueno, hay muchas preguntas que se quedan en el aire, ¿no? Pero me gustaría escucharlos. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, yo tengo un comentario. Sí. ¿Aquí? Ahorita que mencionabas todo, Eli, acerca de la educación sexual hacia las personas con discapacidad, hace poco vi una nota donde mencionaban que la mayoría de las personas con alguna discapacidad, ya sea motriz, intelectual o discapacidad visual, recurrían muchas veces a tener embarazos no deseados debido a eso, a lo que mencionaste, que en las escuelas o los padres de familia todavía tienen esos tabúes de hablar porque piensan que de cierto modo tienen falta de conocimiento o son inocentes y me sorprendía mucho y no te pones a ver en la importancia que tiene pues la educación sexual, no tanto, bueno, sabemos que la vemos en algunas universidades, en las escuelas y en las secundarias, pero los padres de familia muchas veces pues tienen ese miedo de hablar con sus hijos y pues la verdad es algo muy lamentable porque muchas veces desconocemos y desconocen la mayoría de las personas de los métodos anticonceptivos, de el cuidarse, el ir el autoexplorarse, en este caso en
en las mujeres para el cáncer de mama y me sorprende mucho cómo pues tienen muchas dificultades en el caso de estar adecuados, el que no las atiendan. Y pues ese es más que nada mi comentario. Y otra pregunta también. ¿En qué ambiente crees que no se ha reconocido más el valor a la mujer? No sé si puede ser en el ambiente laboral o en el ambiente social. ¿Cuál es el que más crees que hace falta? Yo creo que en el sector salud, tal vez, porque muchas veces, no sé, como dices tú, va de la mano, en la parte de salud va de la mano la educación sexual, la prevención, etcétera, temas que por el momento no han sido muy abordados o no han sido orientados a, a ser inclusivos, ¿sí? Como, por ejemplo, simplemente se habla de una autoexploración, pero yo que no veo, cómo le hago, ¿sí? O sea, nadie me describe cómo hacer una autoexploración. Y te cuento algo que tuve la oportunidad de trabajar con la Cruz Rosa. La Cruz Rosa sacó una prótesis, ¿sí? Una prótesis de mamá con unas simulaciones de pequeños tumorcitos y me la dieron a tocar. Yo tuve la prótesis en la mano y me dijeron, mira, tomaron mi mano y me dijeron, así, 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 así se hace la autoexploración. Cuando sientas esta bolita es porque es punto de enfoque, y cuando sientas esto y cuando sientas lo otro y que no sé qué. Y entonces, qué importancia, ¿no? De llegar a ser inclusivos estos aspectos. Yo te comento mi experiencia con Cruz Rosa, que en lo particular traen esta adaptación muy, muy padre. Traen las prótesis para que personas con discapacidad visual podamos percibir cómo se siente o cómo se detecta un cáncer, ¿sí? Pero te hablo de una asociación. Yo en mi servicio médico o en los servicios médicos de mis compañeras no he visto este tipo de accesibilidad. Claro, son servicios que son accesibles en el sentido de que, bueno, pues buscan la manera de hacerlo inclusivo. Por ejemplo, me tocaba ver el servicio médico de mis papás y desde que uno llega y notifica que tiene una discapacidad, bueno, pues llegan con silla de ruedas, los ayudan a bajar del auto, los acompañan en todo momento, pero bueno, esto se ve muy poco en algunas clínicas que sí se han tomado en serio la igualdad. Yo creo que es ahí donde más falta y donde más valdría la pena trabajarlo, porque el sector educativo y el laboral vamos muy fuerte, vamos luchando y vamos abriendo brechas y esto va solucionándose poco a poco, pero en esta parte de salud creo que es donde nos falta un poquito más. Y muchas gracias por el comentario. Sí, la verdad impactan mucho las notas, las cifras que se llegan a presentar. A veces hasta no las consideramos, a veces ni sabíamos que este tipo de problemáticas existen porque simplemente no están en nuestra mente considerarlas, pero realmente sí existen. Gracias por compartir. Gracias, Eli. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Sí, Samantha. Adelante. Tocó una amiga que pues sí me discriminó por el problema de lenguaje, Uh-huh. que no sé si es disfasia o afasia. Y me discriminaron en la primaria y ahorita estoy en la universidad y a pesar de mi problema de lenguaje, seguí adelante. Así es, muchas felicidades, Sam. Y la verdad es algo que tenemos que vivir todas las personas. No te desanimes, Sam. Fíjate que a mí me tocó, te cuento mi experiencia. Yo tengo un doctorado, pero cuando accedí al doctorado me pusieron un examen de admisión en papel y yo no veía.
Entonces, pusieron una niña de servicio social a que me lo dictara, una chica de servicio social de licenciatura, dictando un examen de doctorado. Desde ahí había una incongruencia. Después la niña no sabía inglés y el examen tenía una parte teórica en inglés. Cabe precisar que reprobé el examen, ¿sí? Porque la niña nunca supo describirme las gráficas, no hablaba inglés y fue todo un caos. Reprobé el examen. Y pasé un periodo muy triste, muy triste, porque la verdad duele cuando eres objeto de discriminación, cuando eres discriminada por algo que uno no busca, ¿sí? Porque la discapacidad simplemente llega a la vida. Entonces, después de pasar ese trago tan amargo, te cuento, Sam, que fui directamente a hablar con la directora de la facultad y le dije, maestra, es que esto no es inclusión, ¿sí? Esto no lo es. Y la facultad se jacta de tenerlo. Necesito que el examen sea verdaderamente inclusivo, que se ponga con un lector de pantalla o algo que me permita a mí sola estar trabajando, no depender de una persona que no sabe o no tiene la capacidad de leerlo. Afortunadamente, soy de una escuela de humanidades, la directora es hermosísima y es muy inclusiva y me decía, Eli, qué bueno que me lo comentas porque no lo sabía. A veces, Sam, las personas actúan por desconocimiento. No significa que discriminen solo porque tenemos discapacidad o no, sino por desconocimiento, porque no saben cómo atender a una persona con discapacidad. Y debemos de ser nosotras las que vayamos instruyendo a la sociedad, a tus profesores, a tus papás, a tus compañeros, en que les digamos la forma correcta de hacer esta inclusión, sin necesidad de hacer problemas, sin necesidad de caer en agresiones ni nada. Yo siempre he considerado que una comunicación efectiva rompe cualquier barrera. Y me refiero a comunicación, no a la forma en la que hables, sino a la forma en la que expreses tus ideas. Entonces, no te desanimes, Sam. La verdad, este tipo de cosas van a seguir sucediendo, pero si ya las venciste una vez, vas a poder vencerlas 1000 veces más. Y ahora ya tienes el conocimiento, ya sabes cómo hacerle. Y te felicito que sigas adelante, que sigas estudiando y estoy segura que vas a llegar a ser una mujer muy exitosa. La verdad te lo auguro. Muchas felicidades.